¿Quién, si yo gritara, me oiría realmente desde las jerarquías de los ángeles? La quietud. En la quietud todo está quieto, todo sonido y todo movimiento. La profundidad y lo último no tienen sonido, dado que en ella todo aquello que busca ingreso termina. Los portales de la quietud permanecen abiertos. En ella se sumerge todo aquello que quería más que estar quieto. En la quietud termina toda pregunta, también todo dolor que clama, incluso la vida y la muerte. En ella estamos en otro lugar. Todo lo último es quieto, infinitamente quieto, y así es su profundidad. ¿De dónde proviene la última comprensión? También ella proviene desde la quietud, pero no se mueve. Todo movimiento le quita su profundidad. Al igual que la quietud, también ella solo está. ¿Dónde quedan entonces las palabras? Están ausentes. Todo aquello se vuelve pleno, se torna quieto. No se le agrega nada. En ello está todo. Está en plenitud. ¿Qué efecto tiene la quietud en nuestra vida? La quietud sana. En ella nada ni nadie pide la palabra. Nadie ni nada al que algo le falte. En ella todo se desploma. La quietud nos lleva a la contemplación pura, sin careo. ¿Cómo respondemos a todo aquello que quiere algo de nosotros? Con quietud centrada. Enmudecerá frente a ella y también se tornará quieto. Con esa quietud ya aquí transitamos nuestra muerte. Sin sonido, en quietud total, esa quietud perdura. La oscilación. Un péndulo oscila hacia un lado y hacia el otro lado. Cuanto más hacia uno, tanto más hacia el otro. De esta manera su oscilación se equilibra. Para que un péndulo continúe en movimiento necesita un impulso. Si lo detenemos, al mismo tiempo detenemos la oscilación hacia ambos lados. Sin embargo, es suficiente detener uno solo. La oscilación de un péndulo es una desviación del centro, independientemente del lado hacia el cual oscila. Toda oscilación se ha movido de manera equidistante de su centro. En el centro, la oscilación hacia ambos lados se acaba. En el centro, el péndulo queda quieto. Finalmente, ¿qué ha logrado un péndulo con su oscilación? ¿Acaso al final cada oscilación no retorna al centro? ¿Qué queda de su huida del centro? El agotamiento. Más lejos y por más tiempo no va. Así es finalmente con todo lo que impulsamos. Luego de un tiempo se vuelve menos y se acaba, como un reloj que se detiene. ¿También se acaba el centro? Él se impone. ¿Cómo? Permaneciendo. Todo lo esencial descansa en el centro, en un centro profundo. Cuanto más profundo, más quieto, quieto como el infinito. ¿Cómo llegamos a ese centro? ¿Cómo permanecemos en él? Sin oscilar, ni hacia un lado ni hacia el otro. En el centro ambos lados se acaban y se vuelven profundos.
¿Cuán profundos? Permanentemente profundos. La eternidad. ¿Por qué todo placer quiere eternidad?, le hace decir Nietzsche a su Zaratustra. Busca profunda, profunda eternidad. ¿Qué tipo de placer puede ser ese? ¿Es un punto culminante? ¿O es algo tranquilo, sin altos ni bajos? ¿Algo pleno en todo simultáneamente? La eternidad está. No puede venir ni irse. Queda, mientras todo movimiento comienza y termina en ella. ¿La eternidad continúa siendo siempre igual a sí misma? ¿Todo aquello que sucede en el tiempo es parte de su plenitud? ¿Ocurre en ella? ¿Le pertenece? La eternidad también está en movimiento, en un movimiento creador, infinitamente creativo y nuevo. Nada de lo que con el tiempo pasa, pasa para la eternidad, así como nada comienza fuera de ella. ¿Qué es la eternidad? ¿Podemos comprenderla según los parámetros de nuestro tiempo? ¿Podemos medirla siguiendo los parámetros de ella misma, solo que incrementada hasta el infinito? ¿Es la eternidad algo que sabe, algo creativo que sabe, un espíritu eternamente creador? Cuando anhelamos algo creador y permanente, ¿qué anhelamos? ¿Cómo el placer que quiere eternidad llega a su meta? Se vuelve uno con el espíritu creador del cual proviene, al cual va, en el cual queda. ¿Cómo ese placer se vuelve uno con él? Él quiere que sea. El placer es tomado por él. Lo mantiene en un movimiento eterno. Todo placer es placer amoroso. El placer eterno es comprensión. Es la comprensión de que ese espíritu está dirigido hacia nosotros y hacia todo con un amor creador que permanece. Cuando a ese amor nos rendimos con placer, nos volvemos uno con él, hasta el máximo, eternamente uno con amor. Solo, allein en alemán, significa separado de todo lo demás, solo consigo mismo. Aquel que está solo ya no tiene conexión con nadie. Felizmente ese estado en general es de corta duración. Nadie puede llegar al mundo y sobrevivir en él estando solo de esa manera. La palabra solo, allein, es una combinación de todo, all, y uno, ein. Si observamos a cada una de esas palabras separadamente, obtenemos que la palabra allein, solo, un sentido diferente, mucho más profundo. Podríamos interpretarlo como mit allem eins, o sea, ser uno con todo. De esa manera, el empleo de la palabra solo, allein, sería lo contrario de lo habitual. Sigo hilando esto, sin la pretensión de comprender las conexiones en su profundidad. En latín solo sería solus. Solus contiene la palabra sol, que en latín es la palabra para sol. Para nosotros el sol es el centro alrededor del cual gira todo. Atrae todo lo que le pertenece y lo mantiene en su órbita. De él depende toda vida en la tierra. Sin él se acaba. ¿Vive también el sol nuestro centro si toda la vida vive de su luz y de su calor? ¿O es independiente de toda vida, completamente solus, completamente solo? Solus, aquí, ¿significa menos? ¿O significa algo? Algo que todo aquello que está por debajo de él, eso que el sol ilumina y calienta, lo deja infinitamente atrás, sin que nada tome posesión, ya que algo que se le acerque demasiado ¿puede continuar viviendo y estar como algo individual?
Por lo tanto, solus también significa singular, que no puede ser comparado con nada. Si nos sintonizáramos con esa singularidad, nos volveríamos todo uno, all ein, de manera tal que su singularidad nos absorbería y nos llevaría y nunca más estaríamos solos. Sobre todo ya que lo demás debe ser todo uno, all ein, junto con él, porque tiene su existencia a partir de él. Junto con él, al mismo tiempo, somos todo uno, all ein, con todo lo demás, y junto con él logramos esa unidad en la cual toda separación, todo lo doloroso de estar a solas, ese estar conectados desde otro lugar y ese volvernos uno con él, todo uno, all ein, con amor. La llama. La llama consume. Es verdad que se ilumina con calor, pero solo arde mientras se encuentra algo que la alimente. Después de ella solamente quedan cenizas. Así sucede con todo aquello que entregamos a una llama. Arde, pero su futuro es ser ceniza. Aquello que enardece a través suyo también sucumbe. ¿Nos siguen interesando sus cenizas? ¿Sigue quedando algo de aquello que fue alguna vez? Después de la llamarada se terminó. Entregamos varias cosas a la llama para que con ellas se terminen totalmente. Las cenizas ni siquiera nos dan a suponer aquello que fueron víctima de las llamas. Después de las llamas, alimentado por sus cenizas, comienza algo nuevo. Las llamas lo hacen posible. Consumieron aquello que se oponía a lo nuevo. Únicamente convierten en cenizas a lo viejo. Con las cenizas se acaban las llamas. A veces nos ponemos nerviosos por algo, pero solamente durante el tiempo que lo alimentamos. Arde porque lo alimentamos. Arde en nuestro espíritu y en nuestra alma mientras lo alimentamos. Puede quemarse por completo cuando se corta la reposición del combustible. Ese tipo de llamas nos liberan de inmediato. Las llamas consumen aquello que llegó a su fin. Lo futuro queda eximido de ellas. Solamente aquello que ha vivido más allá de sí mismo se vuelve presa de las llamas. El cruce. El cruce de un lado al otro a menudo lleva por un puente. Llegamos al otro lado si lo cruzamos. Sin embargo, ¿qué sucede si no vemos posibilidad alguna de un cruce para nosotros? Si primero debemos encontrar el puente y tal vez lo hemos de construir nosotros mismos. Se pone difícil si no sabemos qué es lo que nos espera del otro lado y cuán lejos y cuán profundo es el abismo que debemos puentear para cruzar. Tal vez el puente solo sea nuestro puente y otros, que también quieren cruzar, construyen el propio para cada uno de ellos. ¿De qué hablo aquí? Del paso a otra forma de ser, más allá de nuestra muerte, más allá de nuestra manera de existir aquí. También el otro lado construye un puente y puentea la distancia y el abismo hacia nosotros. ¿Cómo se construye ese puente? ¿Cómo viene a nuestro encuentro? ¿Quién lo cruza? ¿Cómo se nos muestra? A menudo eso otro se nos muestra en un sueño, siempre y cuando le prestemos atención. A menudo se muestra a través de una comprensión súbita. A menudo lo hace también a través de algo que ocurre con nosotros. Ocurre de manera tal que debemos detenernos porque algo llega a su fin y debemos dejar atrás aquello que de nuestro lado del abismo nos retenía. Si le prestamos atención, como una señal del otro lado, miramos por encima de aquello que nos separa. Seguimos a las señales que siguen a la primera señal. Vislumbramos paso por paso hacia donde somos guiados y llegamos a otro lugar. ¿Dónde? Allí donde la muerte queda detrás de nosotros. Allí donde aquello que fue quedó superado.
allí donde nos quedamos tan solo un tiempo, de manera que desde allí volvemos nuevamente a nuestro lado, aquí, como para de este lado servir asistiendo a otros, para prepararlos para su propio cruce. Ellos también son guiados amorosamente, como para un segundo nacimiento, como para la resurrección en un ámbito que permanece eternamente, que permanece de manera diferente y espiritual, quieto y pleno, transformadamente pleno, cumplido sin regreso, descansando y amoroso, mirando y asombrado, siendo uno con nuestro origen. Pasar. ¿Lo pasaste?, preguntamos a veces. La verdadera pregunta sería, ¿qué es lo que pasaste? Haber pasado significa que pasamos a través de algo que dejamos atrás. Una vez que lo pasamos, se sigue adelante. Para poder pasar debemos lanzarnos a algo. Tenemos que pasar por algo, pero primero debemos internarnos en ese algo. Es decir, que muchas veces nos lanzamos a algo que debemos pasar para poder salir en otro lado. Por ejemplo, de un túnel. También al leer un libro pasamos por él y primero debemos comenzar a leerlo. A veces dejamos la lectura cuando pasamos la mitad. Nos detenemos sin pasar. A veces decimos a alguien que quiere abandonar cuando algo parece ponerse difícil. Debes pasar por eso. Si no quiere pasarlo, si decae, si sus fuerzas desfallecen, ¿cuál es el resultado? Nunca más pasa. A menudo es su fin. Por ejemplo, para un niño, así por lo menos era antes, en su nacimiento. Solo podía llegar a la vida si pasaba. Para pasar, a menudo se requiere la máxima fuerza que persevera hasta la salida, hasta que el objetivo ambicioso o el objetivo necesario que nos impone la vida haya sido alcanzado. Si no es alcanzado, ¿cuál es el final? La muerte. También debemos pasar la muerte. ¿Cómo? También aquí con toda la fuerza reunida. Debemos entrar en ella y salir del otro lado con la misma fuerza. También aquí, hasta que hayamos pasado. Aquel que teme a la muerte, ¿puede pasarla o queda atascado sin pasarla? Necesita tal vez varias muertes, hasta que en la última logre el traspaso. ¿O podemos pasar por nuestra muerte ya antes y llegar al otro lado, también aquí con las últimas fuerzas centradas? ¿Dónde encontramos esa fuerza? En la quietud de la muerte. Aquí ya no oscila ningún péndulo, ni para un lado ni para el otro. Aquí todo se detiene. Aquí se detiene también el amor, porque en esa quietud todo es uno. También se detiene el entendimiento. A través de la quietud antigua pasamos a esta quietud. Queda detrás de nosotros. ¿Qué reconocemos en esta quietud? Todo, sin distinciones, simultáneamente. ¿Dónde? Más allá de la quietud de la muerte. Después de ella pasamos sabiendo. Estamos sabiendo todo. Lo diferente. ¿Qué es para mí lo diferente? Eso que es diferente a mí y diferente a aquello que fue y a aquello que vendrá. Sobre todo aquello que viene siempre es diferente. Tempranamente experimentamos que nuestra madre es diferente a nuestro padre y nuestro padre diferente a nuestra madre. Desde el comienzo buscamos lo diferente porque percibimos que a través de lo diferente nos volvemos más y nos volvemos completos.
El hombre más adelante busca una mujer porque ella es diferente a él, porque a él, como hombre, le falta eso diferente. Y porque sin ella, él no puede sentirse hombre, así como a la inversa la mujer sin el hombre no puede sentirse mujer. En todas partes experimentamos algo sin lo diferente como incompleto. Todo se experimenta completo solo junto con lo diferente. Surge la pregunta, ¿también somos incompletos en nuestra vida? A nuestra vida aquí le precedió otra vida que a través de nuestra vida actual quiere completarse. A nuestra vida deben seguirle una vida posterior o muchas vidas posteriores para que sea plena. Surge otra pregunta. ¿Nuestra vida en este mundo es una vida que para nosotros se vuelve plena solo en otro mundo diferente? Es decir, que además de esta vida hay una vida diferente, así como antes de ella y después de ella. Así al menos lo vislumbramos en nuestra conciencia. Aquí está la pregunta, y esta es la verdadera pregunta. ¿Nos conectamos con esa vida diferente y con su plenitud ya ahora? ¿Podemos salirnos de nuestra vida aquí de manera tal que la dejemos atrás y que experimentemos ese mundo diferente ahora mismo? Pero sin ser llevados completamente a ella, dado que si fuera así ya no estaríamos aquí, sino lado a lado con ella, aquí y allí, al mismo tiempo. Es decir, que de ese mundo diferente también podemos regresar. Ciertamente regresaríamos diferentes, por estar completos de manera diferente. ¿Qué es lo que después cambia para nosotros? ¿Qué es lo que es diferente para nosotros? ¿Cómo de diferente nos volvemos repentinamente puros y claros? Pero sobre todo, ¿cómo nos volvemos quietos? ¿Cómo nos volvemos serenos? ¿Cómo nos sentimos estando abiertos hacia todo, sin echarle mano y sin querer que fuera de otra forma, porque respetamos lo propio diferente? ¿Cuál es el resultado? Una profunda paz. Esa paz brilla. Decimos, Él no pertenece a este mundo. Él brilla desde otro lugar, de manera consoladora. ¿Cómo nos liberamos de algo que se interpone en el camino hacia nuestro futuro? Hacemos una fogata con ello. ¿Qué tipo de fogata? Una fogata de alegría. No obstante, hay ese placer siempre nuevo de barro mullido. Nadie casi ayudó a los arriesgados más precoces. Ciudades surgieron, no obstante, en golfos felices. Agua y aceite llenaron los cántaros, no obstante. Así habla Rilke en la segunda parte de su soneto 24 Orfeo. ¿Para qué esa desconfianza hacia nuestro futuro? ¿Para qué las objeciones de que se nos escatimará lo decisivo? Todo lo nuevo y lo creativo viene no obstante, si nosotros nos atrevemos. En el no obstante actúa la obstinación, que lo comienza a pesar de todo, la obstinación que se impone, la obstinación del que se atreve solo. Los que titubean siguen más tarde. Los logros del espíritu humano se dieron no obstante. Aquel que los alcanzó, no obstante. Todo aquello que lleva más adelante comienza con un no obstante. Aquel que arrastra a otros y los guía, no obstante. Él marca los pasos decisivos y camina delante de ellos y avanza, no obstante. ¿Se comporta con soberbia o solo con valentía? Solo el valiente se atreve. El soberbio fracasa ni bien debe actuar con valentía.
Solo el valiente permanece en sintonía con aquello que tiene al todo en la mirada, tal como viene y como debe venir, porque viene, no obstante. No obstante viene, sobre todo, el amor que se atreve porque mira hacia adelante, con obstinación, ante todas las objeciones. Sin duda es necesario perseverar hasta llegar a la meta. No obstante. Sin duda es necesario perseverar. Con el amor también continúa la vida. ¿Cómo? En cada instante. No obstante. Movimientos del espíritu. A menudo creemos que nos movemos desde nosotros mismos, como si estuviera en nuestras manos determinar cómo y hacia dónde nos movemos. Eso es cierto en muchos aspectos. Nos experimentamos independientes y libres en gran medida. Ciertamente experimentamos, al mismo tiempo, los límites de nuestra libertad de movimiento. Se nos imponen, por ejemplo, a través de la fuerza de gravedad, a través de las circunstancias y nuestras posibilidades físicas. Además, mediante los logros de la técnica, hemos ampliado asombrosamente las posibilidades de movimiento, su velocidad y su alcance. Haber podido hacerlo nos fue concedido desde otro lugar, por un espíritu diferente, también aquí dentro de ciertos límites. Siempre seguimos dependientes de sus movimientos, incluso del margen que nos conceden. No podemos oponernos a sus movimientos, superando aquello que éstos nos permiten y a lo que nos alientan. Si a pesar de todo lo intentáramos, sería nuestro fin. Aquí hablo también de otros movimientos del espíritu. ¿De dónde proviene, por ejemplo, un movimiento de amor? ¿Podemos querer que suceda? ¿Está en nuestras manos? ¿Tenemos el poder sobre otra persona si responde y cómo responde al movimiento de nuestro amor? Aquí nuestro libre albedrío alcanza sus límites. Es diferente cuando estamos en concordancia con los movimientos de otro espíritu, aquellos que unen lo que antes se enfrentaba. Ese espíritu logra que se sintonicen entre sí de manera tal que puedan actuar en conjunto, como para que ambos lados se vuelvan más, se estimulen mutuamente y crezcan, uno gracias al otro. Esos movimientos del espíritu son un movimiento creativo del amor, un amor para todos simultáneamente. ¿Logramos ese amor a través de nuestra propia fuerza? ¿Está en nuestras manos? ¿O lo experimentamos en caso de lograrlo como un regalo de ese espíritu? Allí donde lo logramos, nos experimentamos tomados por otra voluntad. Nos experimentamos llevados a brindar un servicio dedicado a servir a otras metas que van mucho más allá de nuestra planificación y de nuestras posibilidades. En lugar de movernos desde nosotros, cedemos ante un movimiento que nos supera. Quedamos entregados a él, nos lleve donde nos lleve, sin poder prever hacia qué lugar. Aquí se acaba toda ectiquez. Aquí no hay prisa. Mientras nos movemos, al mismo tiempo estamos quietos. Aquí todo es correcto. Estos movimientos van más allá de nuestros conceptos de bien y mal, y más allá de nuestros conceptos de desgracia y felicidad, y de mejor y peor, con los cuales, por un lado, nos colocamos por encima de otros, y por el otro lado, nos colocamos por debajo, como si ellos estuvieran más arriba, y más impulsados y guiados por esas fuerzas. Al final, todos nuestros movimientos comprueban ser efímeros. Vislumbramos y cada vez somos más conscientes de que los movimientos de ese espíritu señalan más allá de esta vida y de esta realidad. Nos llevan a otro espacio en el cual nuestros
opuestos caducan. También nuestras expectativas y deseos. También nuestras derrotas y omisiones. Y sobre todo, nuestra inocencia y culpa. Al mismo tiempo nos sentimos en sintonía con esos movimientos de una manera serena. Ya. Estando aún aquí, nos experimentamos como habiendo huido de esos opuestos. Ya aquí nos experimentamos en sintonía con un movimiento dirigido hacia todo tal como es, con devoción y amor. ¿Cómo logramos la estrecha unidad con esos movimientos? ¿Cómo logramos esa conducción de ellos, esa conducción que hemos percibido directamente? En la quietud. Cuanto más quietos nos volvemos, tanto más lejos llega nuestra percepción y tanto más grande parte de lo efímero queda atrás. Aún aquí nos experimentamos más allá del tiempo, en un movimiento en el cual todo continúa y permanece en la misma medida. A pesar de que ese movimiento, por ser creador, siempre va hacia adelante, el amor al cual nos lleva es el mismo para todo lo que fue y lo que vendrá. Todo y todos son amados por Él tal como son, hasta lo último. Con ellos, ese amor continuamente vuelve en sí y nuevamente avanza creativamente, avanza indefinidamente, avanza con amor. Apartados. En primer lugar, nos apartamos de un centro. Cuanto más lejos de un centro, tanto más grande la desviación. Al mismo tiempo sentimos tanto más fuerte la presión de regresar al centro. El centro, como punto central, atrae hacia sí todo lo que se aparta de él. ¿Qué ocurre con nosotros cuando nos apartamos del centro? Cuanto más nos alejamos de él, tanto más nos debilitamos, tanto más estamos en riesgo y en peligro. Todos los extremos demuestran ser el alejamiento con respecto a un centro. A la inversa, cuanto más cerca permanecemos y nos volvemos uno con él, tanto más centrados nos volvemos. Con él permanecemos en equilibrio. Al juzgar nos apartamos al máximo de ese centro nuestro que nos sostiene, sobre todo por juicios con los cuales despreciamos a otros y a otras cosas. Nuestros juicios apreciativos también se apartan de ese centro. Para ese centro no hay diferencia hacia qué lado se apartan nuestros juicios. Solo cuenta hasta qué punto a través de ellos nos alejamos de él. Puede que eso sorprenda, sin embargo, con un juicio en la dirección que sea, me elevo por encima de aquellas fuerzas creadoras y del espíritu creador de cuya voluntad de amor nada puede apartarse, ni hacia un lado ni hacia el otro. Todo está al servicio de Él en la misma medida. Pero sobre todo, por sí mismo, nada puede ser diferente a lo que es. Nuestras ideas acerca de una desviación tienen que ver con que aquello que percibimos, lo percibimos dentro de determinados límites, sobre todo dentro del tiempo al cual nosotros tenemos acceso. Aquello que va más allá de ese tiempo, ya sea hacia atrás o hacia adelante al futuro, para nosotros sigue siendo inaccesible y elude a todo juicio con relación a ello. ¿Cómo escapamos a la tentación de desviarnos de nuestro centro? A través de la quietud. La quietud no quiere ni uno ni lo otro, en ella es uno, al igual que para aquella fuerza creadora ante la cual subsiste tal como es. Esta fuerza lo quiere tal como es ahora, en este instante, y tal como fue antes y como será después.
Nada ni nadie se desvía de ella porque todo, por mucho que parezca alejarse de nuestros conceptos, de correcto e incorrecto, lleva a la plenitud de su centro y en ella logra su completud centrada. Eso es válido para nuestros juicios acerca de otros y en la misma medida para nuestros juicios sobre nosotros, independientemente de la dirección en la cual se mueven. ¿Qué es lo que descansa profundamente en ese centro y su quietud? El amor. La justicia. Justo significa bien orientado. Orientado de manera tal que mantiene unido aquello que corresponde que esté unido. ¿Qué es lo que la justicia mantiene unido? Personas que se necesitan entre sí. La justicia vela sobre los órdenes en nuestras relaciones y los restituye cuando se desordenaron. Eso presupone que aquellos que dictan las leyes que llevan a un orden justo conozcan íntimamente esos órdenes. ¿Cómo se familiarizan con esos órdenes? ¿Cómo se familiarizaron con ellos? De tal manera que pudieron imponer esos órdenes a otros y pudieron conducirlos de acuerdo a ellos. ¿Cómo ganaron la confianza de aquellos que de ellos esperaban que dicten esos órdenes y los introduzcan a la fuerza de manera justa y los impongan? ¿Cómo pudieron lograr la promulgación y la aplicación de esos órdenes? Fueron guiados desde otro lugar, por una fuerza creadora que actúa detrás de todo. Esa fuerza aún hoy día nos es representada como una diosa, como la diosa justicia, como un poder que va mucho más allá de nosotros. ¿Dónde vivía esa justicia? ¿Dónde vive aún hoy? Vive en el submundo, en el reino de la muerte, y desde allí impera sobre la justicia en nuestro mundo. ¿De dónde entonces los videntes obtenían su conocimiento acerca de los órdenes de la vida? ¿De dónde provenía su luz? ¿De dónde provenía su comprensión abarcadora? ¿Dónde deben dirigirse para lograr esa comprensión? ¿Hacia dónde son secuestrados y llevados para encontrarse con esa luz? Son llevados a aquella profundidad en la cual todo tiene su orden. Un orden que perdura. Ese orden únicamente puede ser hallado allí donde no existe desorden. Desde esa profundidad provienen las comprensiones que a nuestro desorden pone en un movimiento que, de acuerdo con la imagen del orden de allí, permita que también aquí vincule lo que antes se enfrentaba. La persona que ha captado ese orden y lo puede transmitir a nuestro desorden ordenándolo de esa manera, debe ella misma haber sido guiada a ese ámbito y haber llegado a él, allí donde debió vivenciar ese orden en sí misma, haberlo experimentado inexorablemente, sin salida ni mengua. ¿Dónde se encuentra ese ámbito? Se encuentra en el ámbito de la muerte, o mejor dicho, en el ámbito más allá de la muerte. Eso significa, nosotros llegamos a él cuando, a pesar de seguir con vida, logramos atravesarlo y llegar al otro lado sin haber muerto, como para volver a traer al reino de la vida los órdenes que allí experimentamos en nosotros mismos. Debemos volver a esta vida desde esa muerte como personas sapientes, habiendo logrado esa sapiencia desde otro lugar. De manera que desde allí traemos una luz que ilumina a otros, sin que ellos mismos hayan traspasado ese portal, y sin haber tenido que volver a encontrar el camino de regreso. Estos sabios constituyen un reino de justicia según una imagen diferente, una imagen que nos es transferida y dictada desde otro lugar.
También aquellos que son guiados a esos órdenes por las personas que han regresado pueden reconocerlos desde adentro y vivirlos si se exponen a otra dimensión hasta que también ellos sean tomados y transformados por ella. ¿Cómo logramos eso nosotros y ellos? Lo logramos en la quietud, en una quietud centrada. Lo logramos en un amor centrado, en un amor ordenado, en concordancia con otro amor, un amor que se somete a ese orden hasta el máximo, que se le somete justamente, clara, para todos por igual. Sombras. Las sombras no tienen realidad. Señalan algo en cuya luz se encuentran, sin luz propia y brillo propio. Sin embargo, podemos orientarnos según ellas. Infaliblemente señalan algo que echa esa sombra. Por ese motivo apartamos la vista de ellas hacia aquello que da la sombra. No obstante, las sombras tienen un efecto. Aquello que está en su sombra y que debe permanecer en ella lleva una existencia en sombras, de manera que apenas es percibido. Sin embargo, si nosotros mismos llevamos una existencia en sombras, o creemos que debemos llevarla, podemos salirnos de ellas hacia la luz y brillar en esa luz. Decimos, cuando alguien parece estar cercano a la muerte, que la sombra de la muerte cae sobre él. ¿Cómo es imaginable esta imagen? Solamente si la muerte se encuentra en una luz que arroja una sombra por encima de él. ¿A qué mira la muerte? ¿Nos mira a nosotros o mira continuamente a una luz resplandeciente? ¿Qué significa para nosotros cuando percibimos que la muerte nos toca? ¿A qué miramos? ¿Le miramos a los ojos? ¿Podemos hacerlo si estamos en su sombra? ¿O miramos junto con ella a esa luz resplandeciente, totalmente encendedora? Y en lugar de estar en su sombra nos encontramos iluminados en la misma luz. Por supuesto que estas son imágenes, pero no solamente imágenes. A través de ellas pasamos a otro movimiento. De la existencia en sombras de este mundo, pasamos a la claridad de una luz que permanece, una realidad diferente. En comparación con esa realidad, ¿qué sucede con nuestra vida aquí? ¿Qué pasa con aquello que planeamos, lo que buscamos lograr? ¿En qué ámbito nos movemos? ¿Son sombras vacías? Nos movemos como si fuera por impulso propio, mientras que es otra cosa la que se mueve y nosotros lo hacemos como sombras de ella. ¿Cómo evadimos esa existencia en las sombras? Pasamos a la noche. La noche no conoce sombras. Es cierto que en ella todo nos parece oscuro, pero está al alcance. Algo similar nos sucede con nuestro espíritu. Desde su claridad, su aparente claridad, nos sobreviene cuando nos volvemos quietos, la noche del espíritu. A pesar de que en ella todo se vuelve oscuro y negro, está al alcance de la mano, sobre todo en esa noche, con aquello que está. Nos volvemos uno, oscuramente uno. Volvernos uno con eso lo logramos en la noche porque en ella no hay opuestos. En ella todo es igualmente negro. Después de esa noche volvemos a la claridad, pero diferentes. Los opuestos ya no nos invitan, sobre todo ya no el opuesto de la luz y sombra. En nuestra profundidad más profunda, sabemos que somos uno con ambas partes. ¿Dónde entonces nos ilumina la luz eterna y permanente, la comprensión que todo transforma? ¿En el reino de las sombras de la verdadera noche, de cara a la muerte?
como plenos. Reiterado. Muchos reiterados sin que nosotros digamos algo propio, algo que provenga de nuestra propia experiencia. Al escuchar atentamente muchas discusiones y controversias, comprueban ser casi todas reiteraciones. La pregunta es, ¿cómo escapamos a las muchas reiteraciones nuestras y de los demás? Las dejamos atrás en una profunda quietud. También allí nuestro espíritu sigue lleno de reiteraciones. En la quietud seguimos repitiéndolas continuamente. De repente, tomamos conciencia hasta dónde y hasta qué punto nos movemos dentro de reiteraciones. Si aguantamos la quietud, lentamente se vuelve quieta y vacía. Lo reiterado huye ante esa quietud porque vive del ruido. ¿Dónde nos lleva esa quietud luego de un tiempo? Nos lleva a la contemplación pura. ¿Qué significa aquí pura? Esta contemplación no conoce la confrontación. Parece contemplar y al mismo tiempo es una con algo abarcador. En ella nada puede ser dicho o reiterado. Allí donde está todo, el decir se acaba y comienza el ser verdaderamente. Aquel que regresa de esa contemplación, ¿puede y debe decir algo? A veces sí, cuando otra voz dice algo a través de él, algo esencial, algo que nadie puede reiterar. Tiene un efecto y lleva a otros hacia esa contemplación si están dispuestos a volverse quietos para ella. A veces algunos reiteran algo sobre otros, aquí con doble sentido. Aquel que viene de la quietud, ¿es necesario que se preocupe por ello? ¿Dónde lo lleva? De regreso a esa quietud. Aquí se acaba para él y para los otros. En todo esto, ¿dónde queda el decir? Viene allí donde debe venir, al servicio de la vida y del amor. ¿Cómo? De manera común y sencilla, dirigida hacia la próxima acción necesaria, acompaña la acción esencial y ayuda a llevarla a su meta. En ese sentido, necesitamos el decir, y otros necesitan aquello que nosotros tenemos para decir. Dado que este decir está orientado a la acción, dice algo nuevo. Solamente como algo nuevo está al servicio de aquella acción que pertenece a la vida. Ese decir está al servicio del amor. Lo reiterado o incluso lo repetido, sin sentido, dejan frío al amor. También aquí a menudo nos retiramos. Nos recuperamos del decir. Una vez aquietados, regresamos, tal vez listos para decir una sola palabra. Dice aquello que de una buena vez debe ser dicho. Ordena aquello que la había estado esperando durante mucho tiempo. Con ella, la vida y el amor vuelven a encontrarse con lo esencial. ¿Qué palabra es esa? Es una palabra creadora. ¿Cuál es esa palabra? Es sí. Ese sí jamás es repetido. Tiene el efecto de aquello que expresa. Es una palabra de Dios, tal vez la única que escuchamos de Él. ¿Cuál sería aquí la contemplación de Dios? La contemplación desde Él hacia nosotros y desde nosotros hacia Él. ¿Puede ser más que un único sí? ¿Qué jamás se acaba, eternamente diferente? Su palabra de amor hacia nosotros y la nuestra como nuestra respuesta, una con Él en bienaventuranza. Perseguidos. Somos perseguidos por todo tipo de cosas. Por ejemplo, por pensamientos que nos atrapan y nos empujan hacia una meta.
Somos perseguidos por sentimientos que a veces hacen enloquecer a nuestro corazón. Y sobre todo por un fervor que nos arrastra de manera tal que olvidamos todo nuestro derredor. Así, perseguidos por otras cosas, también nosotros perseguimos. Por ejemplo, perseguimos al éxito, a menudo al dinero y a la seguridad. También perseguimos a una persona que nos atrae, hasta que al final la cazamos. Lo que cazamos de esta manera está al servicio de nuestra vida, al igual que el animal salvaje lo está al del cazador. También otros nos persiguen a nosotros, para que terminemos siendo su presa. Miramos alertas a nuestro derredor o nos escondemos para escapar de ellos. Cazar y ser cazados forman parte de nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo cazamos al servicio de la vida y cómo nos comportamos para escapar de aquellos cazadores que atentan contra nuestra vida? Permanecemos despiertos y nos sintonizamos con aquello que pretendemos cazar y con aquellos que pretenden cazarnos a nosotros. Si estamos en sintonía con aquello que pretendemos cazar, viene a nuestro encuentro. Se sabe el servicio de la vida al igual que nosotros, solo que del otro lado. Al final detenemos la cacería y confiamos en aquel movimiento que guía todo de manera tal que esté mutuamente al servicio. En lugar de cazar y ser perseguidos, nos entregamos a un movimiento eterno. ¿Cómo nos volvemos quietos? Desde la quietud escuchamos y comprendemos muchas voces, también aquellas que se oponen entre sí. Se vuelven un coro con disonancias y armonías, pero todas sintonizadas entre sí. Se persiguen unas a otras como un incentivo y se pierden en el cierre en un gran final, con la fuerza creadora que las quiere tal como son, uno en polifonía. La revolución. Las revoluciones ponen fin a lo antiguo, lo arrollan para que de eso, a menudo con grandes sacrificios, surja algo nuevo y más grande. A ellas precede que una minoría haya reprimido a la mayoría, negándole ascender y progresar. Sin embargo, a veces otra minoría se coloca a la punta violentamente. La represión continúa bajo otros símbolos, hasta que la mayoría logra sobreponerse y pone fin a la represión. Pero también aquí esto sucede transitoriamente, dado que a menudo ahora ella es la que reprime a la minoría. ¿Cómo se logra una revolución? Comienza en la mente, con una idea fulminante. Por ejemplo, la Revolución Francesa y el comunismo. Ambas fueron revoluciones sangrientas y, sin embargo, al final tuvieron un efecto trascendente y benévolo, incluso más allá de su fuero de poder inmediato. El cristianismo, a medida que iba adquiriendo poder, también se volvió una revolución sangrienta en muchos lugares, sobre todo al competir con otra revolución religiosa, el Islam, y más tarde en la conquista del llamado Nuevo Mundo. Pero también en sus propias filas, en la lucha contra los herejes, en las guerras religiosas entre las iglesias, por ejemplo, entre los católicos y los protestantes. Una revolución bastante pacífica fue la Ilustración, a pesar de que preparaba otras revoluciones sangrientas. Sin embargo, más adelante posibilitó la reconciliación entre las partes enemistadas, a las que unió como un principio superior a ellas. Todas las revoluciones, no bien adquieren la supremacía, están en peligro de reprimir ellas a otros y provocar la resistencia de estos. En este sentido, todo avance es comprado mediante una revolución y a su vez lleva a la próxima revolución.
En el mundo en el cual vivimos se comprueba continuamente la frase de Heráclito: Polemos pater panton, la guerra es el padre de todo. Eso significa, mientras pensemos y actuemos con contradicciones, la vida seguirá a través de revoluciones y las presupone. ¿Podemos superar internamente las revoluciones a pesar de estar expuestos a ellas y cooperar nosotros mismos para que sucedan? ¿Podemos lograr otra conciencia que reconcilie los opuestos y de esa manera los supere? En nuestra alma y en nuestro espíritu sí, como si fuera al lado y por afuera del mundo en el que vivimos. De manera que vivimos en dos mundos diferentes sin que el otro mundo se oponga al mundo de hasta ahora. Ablanda el interior del mismo, suaviza sus vicios y prepara la reconciliación entre ambos. Esa sería una revolución pacífica, sin derramamiento de sangre, la revolución de otro amor. Esa revolución se logra en sintonía con un movimiento del espíritu que asiente a ambos lados de la misma medida, más allá de los opuestos. Esta revolución comienza con el entendimiento y la experiencia de que todo lo que está tiene su origen en la misma fuerza creadora y está a su servicio en la misma medida. ¿Qué significa esto en nuestra vida cotidiana? Unimos los opuestos en nuestra alma y en nuestro espíritu asintiendo a ellos tal como son, asintiendo a ellos en nuestras relaciones tal como son, asintiendo a ellos en el mundo tal como son, sin tomar partido por uno u otro lado. Ambos lados pierden su poder sobre nosotros porque nos sometemos a ambos al mismo tiempo y ellos también mutuamente a nosotros. ¿Esto sigue siendo una utopía? Toda revolución que considera poder ganar de manera permanente, luego de un tiempo y cuando nosotros pretendemos generalizarla, comprueba ser una utopía, esta también, pero provoca algo que en nosotros supera los opuestos, los supera en el espíritu. ¿Cómo? Humildemente, con amor hacia todo, tal como es. Amor vincit omnia, dice un canto gregoriano. El amor supera todo. ¿Qué amor? El amor de ese espíritu, ante el cual todo, por más opuesto que nos parezca, está al servicio del progreso que sintoniza a cada vez más cosas y a cosas cada vez más grandes a que interactúen creativamente. Primero en nosotros y junto con nosotros en círculos cada vez más amplios con muchos otros y muchas otras cosas al mismo tiempo. ¿Cómo? Con un amor abarcador. El asentimiento. No bien asiento a alguien tal como es, él se libera de mí y yo me libero de él. Al mismo tiempo mi asentimiento me une a él. A través de mi asentimiento viene a mi encuentro, viene libre a mi encuentro. Ante mí no necesita esconder nada, no necesita ocultarse porque para mí puede estar tal como es. Mi asentimiento le permite mostrarse ante mí. En mi asentimiento hacia el otro también me asiento a mí tal como soy. Dado que yo me asiento a mí mismo, me muestro tal como soy, porque mi asentimiento a mí es independiente del asentimiento de los otros hacia mí. Es cierto que mi asentimiento a mí, dado que gracias a él no necesito ocultar nada frente a otros, también hace más fácil para los demás asentir a mí. A través de mi asentimiento hacia mí, en lo más íntimo, me vuelvo igual a ellos y no me encuentro ni por encima ni por debajo de ellos. El asentimiento es un movimiento creador. El efecto que tiene permite avanzar. Pone en funcionamiento a algo,
al mismo tiempo supera aquello que se le contrapone, lo nivela. A través del asentimiento hacia mí, hacia los otros y hacia todo en el mundo, tal como es, nuestras relaciones se vuelven sencillas por estar más allá de las propias expectativas y angustias. Todo se despliega a su manera y está al servicio de todo lo demás al mismo tiempo. Nuestro asentimiento también asiente a los límites, se mueve dentro de sus límites, también asiente a los opuestos y los sintoniza entre sí, los une de manera creativa y los hace prosperar. Este asentimiento es amor, libre de intención y libre de temor. Está en sintonía con aquel movimiento creador del cual todo aquello que existe toma su existencia y que, asintiendo, lo mantiene en existencia tal como es. Este asentimiento completa todo.